Buenas noches, como dice mi hija mía. Buenas noches a nadie porque nadie nos ve. ¿Y nosotros? Vamos, ustedes, buenas Ya que noches. dijiste de las noches me voy a dormir. Ay, basta, no me hagas regar, que ya en la mañana ya me has hecho regar bastante. Ya no te pases. Ya. Entonces, lo que tenemos es... Ay, David. O sea, No, ¿qué cosa? Ya. o sea, No. que... Ay, carajo. Lo que tenemos es las funciones. En matemáticas siempre vamos a hablar de funciones. En la matemática transferencial también siempre vamos a tener funciones. Una función es como un sistema, como una entrada y una salida. Yo, papá, entonces, ¿qué es un sistema? Tun, 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 tun. No. Y lo que tenemos es... Ay, papá. No respondiste. Antes de ser filósofo, como que antes de ser ¿Qué es un filosofía. sistema? Lo que tenemos es una... ¿Qué es un sistema? Basta. Lo que tenemos es una entrada, ¿Qué es una entrada? proceso, ¿Qué es un proceso? una salida. ¿Qué es una salida? Bien. ¿Qué entra al sistema? Entra al sistema la unidad del alma en contratransferencia. ¿Qué tenemos acá? Un 10. No. Espíritu ¿Qué? Espíritu subjetivo. No, caramba, las unidades del alma, por favor, Kai. Unidades del alma, ¿qué tenemos acá? ¿Recuerdan las unidades del alma? Caramba. 2 unidades de alma. Tenemos acá, unidad del alma, primero. Bueno, 10 unidades de alma. Pecado original. Ah. Entonces, acá, con la transferencia es pecado original. Luego la segunda, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pecado original. No, conflicto entre espiritualidad y materialidad. Conflicto ontológico. No, caramba, no Entonces- estamos en las unidades del alma. No Por entender favor. hablar español. Ya, unidades del alma, por favor. En nuestro sistema, ustedes han visto hoy día lo que es un modelo físico, ¿no? Nuestro modelo, entre comillas, espiritual, noumenológico y podría decirse metafísico, está dado por unidades de espíritu, unidades de alma, unidades de mente, unidades de cuerpo, unidades de campo ontológico, unidades sistemáticas y unidades de reino. Ese es nuestro modelo. Nosotros hemos estudiado, porque de esto viene todo, las unidades del espíritu, que se hacen con una sola cifra. 1, espíritu absoluto, 1, 0, 1, y de ahí parte todo. ¿Entiendes? Sabemos cómo es el modelo, ¿no es cierto? Espíritu absoluto, espíritu revelado, espíritu objetivo, antiespíritu subjetivo, antiespíritu revelado, antiespíritu absoluto. Y luego viene ahí uniendo, primero se desintegra espíritu desintegrado, se une espíritu integrado, se va hacia abajo espíritu infernal, se va hacia arriba espíritu santo. Esa es la unidad. Luego tenemos la unidad de las almas. ¿Entiendes? Y en las almas tenemos pecado original, que tiene su contraparte en el pecado existencial. Es lo mismo. ¿Entiendes? Conflicto espíritu-materia, conflicto materia-espíritu, es lo mismo. Solo que está invertido. Luego, ¿qué es lo que sigue luego? ¿Qué es lo que sigue luego? ¿Qué es esto? Edípico. Complejo edípico, muy bien, complejo. Estos son los verdaderos complejos. Complejo edípico, que tiene su contraparte en el complejo Electra. Este es el complejo Electra. Y luego, estas cosas chocan totalmente y lo que tenemos es
el conflicto cainesco. ¿Entiendes? Entre hermanos. Hay más, porque el alma luego va a tener la cuestión de querer integrarse con otra alma en sí. ¿Entiendes? De hecho, el alma en todo momento está queriéndose integrar y al final, en su desintegración, cae en conflictos complejos en el pecado, ¿no? Como si supieras. ¿Qué? Como si supieras. ¿Cómo supieras qué? La película. ¿Qué película? La de Chuchu. Se llama Si supieras. Ya no entiendo. La de Chuchu, que le decían Chuchu y él corría el chico. De esa china. La vimos hace poco y en serio. ¿Cuál la que puso Mira que corre? No, la era china. de la China. De la china lesbiana. Y la chica súper bonita. Ay, la chica que le escribe la carta. Sí. Al tonto. Allá. Ah, recién. Ya, pero la cuestión es distinta, ¿no? Entonces, estas son las unidades del alma. Las unidades del alma pasan de la contratransferencia a la sin transferencia, se supone que solucionando la cuestión del pecado, del complejo. Lo cual es bastante pendejo de mi parte porque Como siempre. es como si con una sola función se solucionara todo. Por supuesto. Y no es así, man, no Por es supuesto así. que no. Y en ese sentido, el modelo Es tiene- equívoco. tiene sus limitaciones. No, realmente si el espíritu funcionara como si fuera una máquina, sí, pero no es así, porque al final nosotros no nos entregamos al espíritu realmente y no alcanzamos esa espiritualidad, sino que nuestra alma se queda en una permanente rememoración de los hechos y en el bucle contratransferencial que se repite y se recrea permanentemente. ¿Me entiendes? Que no. Estás haciendo lo mismo que Hegel. Estás haciendo el espíritu materia. Claro, recuerda que el No espíritu... puedes codificar el espíritu. Si lo codificas, deja de ser espíritu, se vuelve materia. No. Recuerda que... La propia base del espíritu es que no puede ser codificado, que no tiene código. Claro, muy bien, Kai. Si no, ya sería materia. Claro, muy bien, Kai. Muy bien que lo estés viendo así. Esa es una muy buena crítica. Hegel lo que hace es, en el devenir del tiempo se manifiesta el espíritu. Eso es lo que te está diciendo. Cuando piensan los cristianos en el espíritu como algo trascendente, que los cristianos no piensan así, realmente, salud. Entonces el espíritu, cuando salud, Gracias. o cuando el espíritu se piensa también de una manera, entre comillas, dármica y demás, no se está entendiendo al espíritu en el proceso histórico. Realmente los cristianos no piensan así, porque los cristianos piensan al espíritu en un proceso histórico de salvación. Entonces, cuando piensan los cristianos al espíritu, y aún los judíos lo piensan en la historia de Israel. Y cuando lo piensan los cristianos, lo piensan en la historia de la iglesia. Y cuando Hegel lo piensa en la historia del mundo. Entonces Hegel no está haciendo algo nuevo. Al contrario, está siendo fiel de alguna manera a esta tradición. El espíritu se manifiesta. Y por eso Hegel dice fenomenología del espíritu. El espíritu se manifiesta, límpiate con un papel. Después últimamente también me da alergia. Qué mal. El espíritu se manifiesta fenomenológicamente según Hegel y de alguna manera tiene toda la razón, aunque su esencia misma sea noumenológica y en ese sentido sea realmente trascendente, se manifiesta inmanentemente en los procesos históricos del mundo. Si no se manifestara inmanentemente en los procesos históricos del mundo, no hay un Dios vivo. ¿Entiendes?
No hay un espíritu vivo. Para entender, solamente vas a entender el espíritu como una cuestión trascendente a los procesos inmanentes y que está alcanzado en una especie de paz fuera de todo el proceso histórico, no estás entendiendo el espíritu. Porque el espíritu no se manifiesta así ni en la tradición judía ni cristiana, ni en la tradición hegeliana, ¿no? ¿Ni en ninguna tradición? No, claro que sí, porque sí lo puedes entender. En la tradición cristiana, el espíritu no es solamente, quiero verte, el espíritu no es solamente Espíritu. inmanente. Ahora lo está también poniendo, me trascendente. encanta. Es decir, entendamos que Cristo nos habla de un reino que no es de este mundo. Nos habla de su Padre. Nos habla Papá. de una redención, una vuelta al Padre. Entonces hay una trascendencia. Mientras que Hegel no, nos habla de una inmanencia. ¿Me entiendes? Ya. Pero la cuestión es que Ah. estudiamos al espíritu en esa inmanencia. Y vemos lo que pasa en El esa inmanencia. cristianismo habla de una trascendencia Sí. que al final de los tiempos va a develar como inmanencia. Muy bien, no solo al final de los tiempos. Recuerda que se revela en todo momento en la iglesia. Es decir, recuerda cómo es el pueblo judío. En el pueblo judío, en el Antiguo Testamento, se reveló en cada etapa. Igual es en la iglesia cristiana, solo que tú no tienes la Biblia escrita de la iglesia cristiana. Más simbólicamente en el Apocalipsis se habla de cada etapa de la iglesia, ¿no? Con cada mensaje. Y el Apocalipsis va hablando simbólicamente de las etapas de la iglesia. Entonces, el Espíritu se va develando en cada etapa. No es que vino Dios, vino Cristo, estuvo el Espíritu Santo un ratito y luego se fue. No, vino Cristo, dejó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se queda hasta la venida de Cristo. Y no se queda para que tú llegues a Él trascendentemente, no. Él ha bajado, Él está inmanente en la realidad, haciendo la realidad. Entonces, claro que para Hegel, la realidad nunca fue, el espíritu nunca estuvo trascendentemente. Para Hegel, estuvo inmanentemente en la propia naturaleza, en la potencialidad natural. Alejandra Pérez Quiñones está viendo tu video y le puso me encanta. Me encanta, Alejandro. Ay, tiempo que no veo a Alejandro. Estoy muy enojado con Alejandro, pero ya se me pasó. Solo porque puso me encanta en mi video, no, mentira. Ahora hay Ya, dos entonces- personas viéndote. ¿Sabes quién es Alejandro? Ahora hay dos personas viéndote. Ya, sí, claro que sé quién es Alejandro. A ver quién es. Alejandro Magno, el que conquistó. No, Alejandro es un amigo mío que era muy joven cuando estaba en el Plaza San Martín y que él estudiaba filosofía. Espero que sea ese Alejandro, porque es el que yo recuerdo. Lo recuerdo con mucho cariño. Y un día cuando volví a Lima, él me invitó a comer en un restaurante. Y comimos. Y yo siempre quería que él estuviera formándose conmigo, ¿no? Entonces me enojaba mucho de que él no fuera y faltara. Él estudió en la San Marcos Filosofía. No, pues para estudiar no puede. Sí, yo lo puedo entender, pero él me decía que iba a ir. Entonces, ¿por qué me dice que iba a ir? Esperando, le eché un huevón ahí. Yo emocionado, hoy día sí, güey. Y Alejandro no venía. Hoy día y Alejandro no venía. Y la última vez ya me enojé y ya no le contesté porque no viene, pues. Pero me es una alegría siempre verlo. Ya, entonces lo que tenemos es esta cuestión. Si el alma pasara por la función, como si estuviéramos en un sistema, el alma pasaría de la contratransferencia a la sintransferencia. Eso teóricamente, pero en la práctica hay muchas más variables, ¿me entiendes? Porque en la práctica Ahora solo hay uno viéndote. no hay luego ninguno. En la práctica hay muchas más cosas, ¿no? Esto es teórico y lo teórico simplemente nos está sirviendo para darnos una idea didáctica. En la práctica la cuestión es distinta. Se cumple la dialéctica, ¿no? Una tesis teórica, un ir al no ser que es distinto a toda la tesis teórica. Distinto. Para luego lograr una síntesis de toda esta experiencia espiritual. Entonces, eso es lo que tenemos. Funciones del espíritu. Tenemos la contratransferencia en el pecado original. ¿Qué necesito acá como función? Para que el pecado original pase a la sin transferencia. ¿Qué necesito como función?
va a entrar al proceso, entre comillas, a la máquina. ¿Qué necesito? ¿Qué tiene que hacer? Oyuska. Está acá el pecado original. ¿Qué necesito para que entre y salga sin transferencia? ¿El bautizo según la iglesia? No, vamos. ¿Qué necesito? Integrarte a la manzana. Carajo, ¿qué necesito? Integrarte en la Oyuska, no, ¿qué necesito? Ay, ¿qué necesito para que funcione el alma? Para que funcione este proceso en el cual pasa esta unidad del alma Darle mantenimiento. de una transferencia a una sin transferencia. ¿Qué necesito? Espíritu. Ya, pero ¿qué espíritu? Pues, no Al jodas. Espíritu Santo. Claro, pues, hace rato, tío. Espíritu absoluto. Oyuska, este es tu espíritu, una y otra vez. ¿Qué Oyuska, eso? este es tu espíritu. Esta es la función y esta es la base de tu ciencia del chamán apóstol. Está pasando del pecado original al espíritu absoluto para luego encontrarse sin transferencialmente. ¿Estás entendiendo eso? Ajá. A ver, explícamelo. Ha dicho que necesita pasar por un proceso para luego entenderse transferencialmente. ¿Qué yo? Que necesita pasar por ese proceso para luego transformarse ¿Necesita pasar por qué? transferencialmente. ¿Necesita pasar por qué? Por ese proceso del ¿Qué ser a no proceso? ser ¿Qué es para esto? ¿Qué ser. es esto? Del ser a no ser para ser, ¿no? Ya, No ¿cómo se sé. llama eso? Pues transferencial. ¿No? ¿Cómo se llama este espíritu? Espíritu. No, no era santo, era. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre. No jodas, es tu espíritu, Guayusca. ¿Cómo se llama? El espíritu. Guayusca. Es que ya se me olvidó el nombre. No jodas, pues. Espíritu absoluto, Guayusca. Absoluto. Absoluto viene de absuelto, que te da la libertad, Guayusca. Estás en el pecado, estás en contratransferencia, estás totalmente en contradicción interna. El Espíritu absoluto te absuelve. Luego, este es el misterio pascual. Es el misterio pascual que yo recreo en el bautismo. Justamente, yo te paso, te hundo en el agua, pasas al no ser y luego asciendes. Es el Espíritu absoluto. ¿Entiendes? Pasas del ser al no ser para ser. Pero la base de este espíritu es que tú te arrepientas y nazcas de nuevo. Esa es la base del espíritu absoluto. Oyuska, ¿estás entendiendo? Sí. Ya, pues tía, o sea, ¿cuántas veces te lo he dicho? Eso es tu espíritu absoluto. Es el espíritu realmente libre. Hegel, parte del espíritu absoluto. Hegel, Kai, no te veo. ¿Qué? Hegel, parte del espíritu absoluto. Sí. No, tío, no. Tienes dos libros, la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica. Hegel, Ahí no, aparte del revelado. no, tío, todo su trabajo es el espíritu subjetivo. Y el espíritu subjetivo llega a lo absoluto. Porque para Hegel, la religión cristiana no ha llegado a la concepción misma del espíritu. Por lo tanto, no ha llegado a la libertad. Solo el sujeto, gracias a el concepto, y eso es la filosofía, logra la conciencia de su propia libertad. En el cristianismo, para Hegel, tú no puedes lograr la conciencia de tu propia libertad porque no tienes el concepto. Lo que tienes es un mito, un símbolo. Hegel no lo diría así de una manera, pero lo que tienes es una religión, pero no comprendes el proceso. Y como no comprendes el proceso, necesitas la concientización. El proceso hegeliano es un proceso de autoconciencia subjetiva. Entonces, no estás comprendiendo porque no has conocido realmente esto y no lo has conocido porque no lo puedes concebir, conceptualizar. Eso es lo que diría Hegel.
Nosotros creemos eso No. de alguna manera. Es cierto lo que dice Hegel. Tiene que haber una autoconciencia y un concepto. Pero el espíritu actúa sin necesidad de que yo tenga la concepción. No. Este actúa, opera. Aunque yo no tenga la concepción y realmente no comprenda en lo absoluto, él está operando. Quiere decir que yo me puedo quedar en el espíritu absoluto tranquilo. No. Sí, de alguna manera sí. Es decir, si ya operó como Esteban murió tranquilo, Sí. claro, pero el proceso no se detiene ahí. Luego viene el espíritu revelado, luego viene el espíritu subjetivo. Entonces no se puede morir tranquilo. No, él se puede morir tranquilo, pero si yo sigo viviendo, me voy a seguir haciendo preguntas y voy a necesitar la autoconciencia. A ver, Kai, no te veo, por favor, ponte por el otro lado, no te veo, ¿sí? No me puedes dar la espalda así. Ya. Cuando estaba en mi clase de filosofía, mi profesor me dijo, ¿se necesita de la filosofía para la salvación del alma? No. Yo dije, no, claro que no, porque al final la filosofía no salva el alma. Pero si yo sigo adelante en mi fe, voy a tener que pensarla. Y si yo no la reflexiono, no la razono, no puedo concebirla de alguna manera que me permita a mí integrarme con mi fe, me voy a perder. Voy a perder mi alma. ¿Cuántas veces en la Unidad de San Martín he estado en debates en los cuales no pueden comprender su fe y se pelea uno con el otro, y tú no, y tú esto, y tú sí, y tú, y perdiste tu alma? Porque al final eres un ser consciente y necesitas conceptualizar tu fe, necesitas razonarla. La vas a tener que defender en algún momento, la vas a tener que dialogar y tú mismo la vas a cuestionar. Tarde o temprano, si no entras en una subjetividad consciente, vas a perder esa salvación. Porque realmente vas a decir, yo no he decidido esto. Y vas a entender que Dios decide por ti, que Dios actuó y no es así. Ahí no hay amor. Te vas a dar Solo el cuenta que era amor imposición. es que tú logras tu propia subjetividad, entendiendo que tú estás decidiendo. Entonces, no es que yo me puedo quedar en lo absoluto y que todo baja. Ah, mira, no me hagas eso, por favor. ¿Ya? ¿Qué? No es que yo me puedo quedar. Estás haciendo contratransferencia interna. ¿Entiendes? Te pregunto si no lo estás haciendo. ¿Ya? Tengo una pregunta de lo que yo estoy diciendo, a ver si has escuchado. No hagas ruido interno, mi amor. Entonces, lo que tenemos es eso, que yo necesito de este proceso. Y por eso ponemos el Espíritu Santo al final. Está desde el principio el Espíritu Absoluto es el Espíritu Santo, porque el Espíritu en sí mismo es santo, es puro, pero lo perdemos, lo invertimos, nos perdemos. El proceso es mucho más complejo. Nosotros entendemos el proceso así, pero es solo un modelo de interpretación. El proceso es mucho más complejo. Como bien decía hoy el ingeniero, cuando yo hago un modelo de la realidad, ese modelo alcanza la realidad. No, no No. se puede. No, la realidad es mucho más compleja. Hegel alcanzó con su modelo la realidad. No. No, pero es el modelo más que para mí, aún que la propia física, desde mi punto de vista, Más cercano. es el modelo para mí más logrado que pueda haber. Y eso que él no lo llega a completar, porque escribe en la Enciclopedia Filosófica como una especie de índice de su sistema que no ha logrado desarrollar. Su sistema se quedó realmente en la ciencia y la lógica. Ahí se quedó su sistema. Luego lo que venía de la filosofía de la naturaleza y luego recién el espíritu. Algo logró del espíritu, de la fenomenología del espíritu, pero no logró realmente desarrollar el espíritu. Así que el modelo es incompleto. Pero la idea del modelo, wow. Y eso, una sola persona. ¿Ustedes saben cuántas personas se han necesitado para crear el modelo de la física? Millones. No, millones, no tanto. Bastantes. Miles.
Claro, claro que sí, porque no son estos genicitos que dijeron esto, no. Es la unidad que ve las convenciones universales de las magnitudes y demás. Es un montón de universidades y demás, es un huevo de gente. Y en un proceso histórico bastante grande. A mí me interesa mucho, por eso el modelo hegeliano, aunque muchos digan, no, que es un modelo impositivo, no, que no. A mí me parece wow, esto se puede hacer, wow. ¿Un modelo impositivo? Es como si un gran creador, un gran artista hubiera logrado captar la realidad. ¿Entiendes? Y estuviera como vivo. El modelo de Hegel está vivo, está orgánico. Muchos dicen, toda la filosofía es una nota a pie de página de la filosofía de Platón. Pero también podríamos decir luego de Hegel, toda la filosofía luego de Hegel es hegeliana. Es hegeliana, ¿entiendes? Porque de alguna manera todos están haciendo una dialéctica y antítesis a lo que dijo Hegel. En fin, ya, pero la cuestión es que Hegel no parte de la nada, parte justamente del arte primero y luego de la religión, cuyo culmine lo ve él, el arte en la cultura griega y el culmine de la fe en la fe cristiana. Entonces tenemos esto, el espíritu absoluto. Recordemos que la función inversa es la del antiespíritu. Entonces hacemos así, función inversa, empezamos desde acá, el antiespíritu. Y hago acá, hago, ¿cómo se, el antiespíritu? Voy a escribírtelo. ¿Cómo es el antiespíritu? Sería 0, Muy bien, 1, muy bien, 0. muy bien, listo. Ese es el antiespíritu absoluto. Muy bien, y pasa acá, y acá se logra la sin transferencia. ¿Entiendes? Hay que ver que esto es inverso a esto. Ahora estaba leyendo a Santo Tomás de Aquino. ¿Qué nos dice? Y lo vamos a ver en el Espíritu Revelado. ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino? Mi amor, Teresa, por favor. ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino nos dice que el acto, que es la existencia misma, es Dios. Para Santo Tomás, el acto es Dios. Y la existencia plena es Dios. Y para él, participar del acto de la existencia es participar de Dios mismo. Entonces, toda cosa que existe está existiendo porque el acto de ser es una participación de la propia existencia de Dios. Eso es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino. Y entonces, la existencia como tal no es nuestro pecado. Existir no es nuestro pecado. Nuestro pecado es existir sin esa participación divina. Y solo con esa participación divina es que mi existencia llega a mi acto pleno de ser. Yo le diría en otras palabras, tu pecado es no ser la Mujer Maravilla. Tu pecado es no ser Superman, como lo diría Nietzsche. Es decir, tu pecado es No ser superhombre. poder lograr tu potencialidad al máximo. Eso es tu pecado. Porque al final lo que Dios quiere es que tú lleves tu existencia al máximo. Al final, la divinidad está dada por Dios. Dios quiere que logres esa naturaleza divina en Él. Pero en Él. Y tu pecado es tratar de lograrla por tus propios medios, sin amor. Porque la existencia divina, la participación del ser, está en el amor. Es el amor el que lleva este acto. Porque Dios es espíritu y el espíritu en sí mismo es amor. Es amor. Y entonces lo que tenemos es que el pecado es no invertirte al máximo. Diría un capitalista, el pecado es que no apuestes todo. ¿Entiendes? En ese sentido, Santo Tomás diría, sí, el pecado es que no te has invertido al máximo. Ese es el pecado. Y de alguna manera, si yo me invierto en el antiespíritu, no hay pecado, porque me estoy invirtiendo al máximo. Si yo estoy alcanzando el superhombre de Nietzsche en un niño que crea sus propios valores, en un sentido de que lleva su espíritu a su máxima posibilidad, en una voluntad de poder máxima, ahí no hay pecado. Yo
no estoy entendiendo. Te conviertes en un super asesino serial. Claro, Al máximo. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Pero al máximo. Sí, ahí viene el problema de mi propia argumentación. Que si yo llevo mi voluntad de poder al máximo, yo entro acá, al ser. Porque el ser es Dios. ¿Me dejo entender? O sea, no hay posibilidad que yo lleve mi voluntad de poder al máximo sin convertirme en Cristo. No hay posibilidad. Cuando Nietzsche va diciendo los últimos textos, él va afirmando como el crucificado. Porque al final, tu potencialidad al máximo es el amor al máximo. El amor al máximo. Y Nietzsche está en contra de la compasión, está en contra porque Nietzsche no llega a su potencialidad al máximo. Él va por el camino inverso y se invierte. Pero cuando llega ya al extremo del camino, no se va dando cuenta que al final es Cristo. Que lo que está predicando es un Cristo. Es un Cristo. En el fondo de todo, en su anticristo hay un Cristo. Hay un Cristo pleno. Entonces, el antiespíritu es la verdadera revelación del espíritu absoluto. Es en el antiespíritu. Ahora 3 personas viéndote. Allá. Es en el antiespíritu que está el espíritu absoluto. Entonces, esta función es proporcional a esta función. Y si las dos funciones no se cumplen, realmente no estás en el espíritu. Es aquí donde realmente se cierra y donde hay, entre comillas, un logos, ¿no? Va y viene, va y viene. No puede haber espíritu absoluto sin antiespíritu. No puede haber antiespíritu sin espíritu absoluto. Pero yo... Enrique Coronel Gómez le ha puesto me gusta. Le ha puesto me gusta, Enrique, no lo puedo creer. Ay, me siento tan... Sí, Enrique es un tipo inteligente. Yo doy testimonio de eso. Y entonces lo que tenemos es que solamente alcanzando la inversión y la conversión es que el espíritu logra su ciclo completo. Nosotros alcanzamos eso, no Espérate. lo alcanzamos. ¿Y si Satanás se esfuerza al máximo? Claro, muy bien. Qué buena Te pregunta. mamaste. Sí, pero entiendes el nombre de Satanás, ¿no? Satanás quiere decir el que se opone. En nuestra numerología, el que hace contratransferencia. Si yo hago contratransferencia Al en todo máximo. momento, estoy fregado. Pero Entonces, estás llegando a lo máximo. No, porque si hago contratransferencia en todo momento, lo que estoy haciendo es oponiéndome a todo este proceso. Es decir, Satanás nunca podría llegar a su máximo jamás, porque siempre está en oposición, y nunca podría llegar tampoco a convertirse jamás, porque siempre está en oposición. Si yo estoy en oposición, se supone que yo debería luego ir a una sin transferencia para tocar el extremo. Si voy de una contratransferencia radical, tendría que convertirme a una sin transferencia, pero no pasa eso con él. No pasa eso. Eres un amor. ¿Entiendes? Y no puedes llegar a su máximo, porque solo puedes llegar a tu máximo en el amor de Dios. Es decir, nadie Según puede... la iglesia. No, mi amor. O según vos. Nadie puede llegar al máximo sin Dios. Tú no puedes llegar al máximo. Las brujas. Es como si no estuvieras con tu naturaleza. Las brujas, las chamanas que curan. Sí, no pueden llegar a su máximo, mi amor. Y que llegan a un super Sí, máximo. pues, pero eso no es el máximo. Cuando, Güey, esas chavas hacen más cuando milagros mueran y que los... resuciten, ahí habrán llegado al máximo. Y ahí hablamos. ¿Entiendes? Y no resuciten, Pueden resucitar personas. Y no resuciten como que me levanté y me morí un ratito, sino que resuciten con un cuerpo espiritual que se traslade de aquí a allá y que pase por espacio-tiempo. ¿Qué ¿Entiendes? quieres que se transformen en shinigamis? Claro. No en shinigamis, no ángeles caídos, sino más bien en Cristo redimidos, transmutados, transformados, develando el ser realmente como somos. Pues eso Que tal reveló vez Cristo. ya pudo haber pasado, aunque no se sabe. No, mi amor, por favor. Sí. Solo puedes llegar al máximo en ese amor total. No hay otra posibilidad. Porque justo el camino de eso No hay otra es ser posibilidad Dios. porque solo el amor es el que te hace ascender espiritualmente. Solo el amor. Y el amor que realmente te lleva a la ascensión espiritual es el único amor verdadero, que es el de Dios mismo, que está en todo, pero que solo en Dios es puro completamente, es de su Espíritu Santo.
Entonces yo no puedo ascender por una ascesis porque hago meditación. No, yo asciendo porque tengo humildad y dejo que Dios me ascienda. ¿Me entiendes? En un proceso bastante complicado y complejo. También puedes fiarte a No, otro. mi amor, Sí. si tú lo haces por tu propia manera. No por tu propia manera, hay deidades, Mi hay amor, entes, justo. hay Tú espíritus. estás cayendo en Inclusive hasta si conocieras a ¿Viste? Lucifer y no lo juzgaras, ¿Viste? te darías Déjate cuenta de que no es estupideces, malvado. ¿quieres? Es que no es malvado. ¿Viste? No basta. Ahí, Solamente que según la iglesia mira, supuestamente ahí es no malo. alcanza tu potencialidad porque otra vez te opones a lo divino y viene todo el problema. Pones a lo Te pierdes. divino porque no conoces realmente el otro lado. No, mi amor, el otro lado es justamente el lado de la mediocridad. Mediocridad. Donde tú te quedas en el medio sin amar. Oye, Lucifer, No, mi bueno, amor. no puede amar, No, mi pero amor. en ese sentido, Dios de la manera es humana. amor. Pero, Si no estás en el amor, no puedes crecer. Es que no hay otra posibilidad. pero no es que sea maligno, ¿Entiendes? simplemente que la Si tú vas iglesia a lo hace confiar maligno. en ti o vas a confiar en otra cosa, es terrible. Solo en ese amor es que puedes crecer. Para nada. Cuando tienes a Lucifer de guía, él también te hace No, crecer. no, mi amor. Él también te hace crecer, te No, cuida. mi amor. Inclusive te puede llegar No, a proteger no, como si fueras no. su hijo. No, Guayusca, no. Bien lo has dicho tú. Él no ama. Como humano no, porque no es humano. No ama porque no puede amar. El humano ama en el amor divino. Porque Él no ama eso como es el humano, espíritu porque mismo. no puede amar Tu de esa espiritualidad manera. No es tu racionalidad. Pero es animal. diferente. Si puedes No es que razonar tenga y las demás, emociones es porque hay un humanas, amor es en por ti eso. que te está llevando a religarte con otros y a comprender y hacer un salto más allá. No hay otra posibilidad más. Él sí llega a que el preocuparse propio por amor. otros. Basta, Guayusca. No es así. Ya. Sí es así. No es así, mi amor. ¿Has hablado con él Mi acaso? amor, Jesucito? suficiente conozco como para saberlo, mi amor. Si yo estoy... O en solamente lo contra- estás jugando a partir de lo que dice la Si iglesia. estoy en contratransferencia, estoy realmente fregado, porque me estoy oponiendo al ser y caigo en mi no ser, creyendo que mi no ser es algo. Y al final estoy totalmente bloqueado. Él no está totalmente bloqueado. Sí, mi amor. te Para bloquea nada, totalmente. son amores. Y su trabajo es bloquear a los demás para que no circule la gracia. Ese es su trabajo. Para nada, él te enseña muchísimo. No, mi amor. Estás bloqueándote y en ese bloqueo te pierdes. Antes trata de conocerlo en vez de juzgarlo por todo lo que dice Mi la iglesia. amor, suficiente lo he conocido en mi vida. He visto lo que he hecho con mi padre, he visto lo que he hecho con mi madre. O simplemente He lo has visto culpado de eso las porque cosas- supuestamente es el malo No, en todo. No, mi amor. Eso sí, es la contratransferencia, es la oposición a Dios. Estás en oposición a Dios y estás labrando tu propia desgracia. Eso no es cierto, güey. No, no, se lo estoy diciendo el del comentario. El del comentario puso Enrique Coronel Gómez. Puso: el diablo no tiene amigos porque él da poco y te quita mucho. Y aún lo que te da finalmente te lo roba. Sí, así es. Está No bien. es cierto, porque inclusive le puedes llegar a dar poco y con poco se llega a conformar ella. No, mi amor, Sí. para Es nada, cierto. porque él Has quiere trabajado desgracia. con él, lo has tenido Mi como amor. guía. Pues Ay, está, en la Oyusca. historia te lo dice full gente que ha trabajado Oyusca, con él. En la estás yendo por historia, un camino ¿por qué? espiritual terrible. mi Sí. amor. Y el camino te va a llevar a conocer Porque de tal siempre manera, mi a amor, cualquier cosa maligna que se les aparezca ya lo llaman porque diablo. es maligno. Pero porque el diablo no necesariamente... Mi amor, entiende lo que Son es un entes nombre. malignos, es distinto No, un ente entiende lo que maligno es a un que, nombre, a que es Lucifer. Lucifer. Lo que significa maligno, si a no, la no sería gracia. maligno. ¿Entiendes? Lucifer no Oposición. es maligno. Si te opones, si te Otra cosa es que las personas se topan si con te- entes si malignos te y ya cualquier ente opones a maligno lo Dios, llaman Lucifer o diablo. estás en el mal, mi amor, y eres maligno. Es así de sencillo. Te opones a Dios, estás en el mal. ¿Conoces a Dios, Oye, ese pinche dictador? Que hoy día estaba, por ejemplo, con una discusión con Miguel, ¿no es cierto? Miguel Blásica. Y él decía, Nuevo en privado, una conversación. sí, qué bueno, perdón. Fua. Estaba en una conversación con un amigo. Ya, dijiste su ya nombre, dije el tarde. nombre. Tarde. Ajá, y además, ¿acaso él quiere que digas esa conversación? Sí, perdón. pero- Solamente era que dijeras, estaba en una conversación con un amigo No, X. yo lo publiqué igual. La cuestión es que... Ah. Cae, termina. Porque Magali te ve, güey. Tiene una publicación con Miguel y Miguel dice claramente que al final la corrupción es necesaria para actuar, porque aquello que no se corrompe no podría actuar en el mundo. Y tiene razón, es decir,
Si yo no me invirtiera en el mundo, no podría actuar dentro de él. Y entonces, para yo actuar, necesito corromperme y desintegrarme. Pero, si yo hago eso, al mismo tiempo me pierdo. ¿Entiendes? Porque al corromperme, pierdo todo mi poder verdaderamente espiritual. Entonces, la cuestión es, ¿puedes tú estar integrado e invertirte en el mundo? No te puedes invertir en el mundo. Tienes que invertirte en el reino de Dios. Ese reino de Dios se está gestando a la par del mundo. El trigo y la paja están creciendo juntos. ¿Me entiendes? Entonces te inviertes en el reino de Dios. No te puedes invertir en el mundo. Porque si te invirtieras en el mundo, te corromperías. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Pero eso no quiere decir que no actúes de manera política, porque de todas maneras estás en la polis, estás en la ciudad, vas a tener que actuar políticamente, pero no puedes pelear por tu sitio en el mundo. No puedes estar queriendo hacer tu gran carrera en el mundo, porque te vas a perder, te corrompes. Tienes que estar mirando el reino de Dios permanentemente. Y tu horizonte tiene que ser el reino de Dios. Es ahí donde tu esencia coincide con tu existencia como Dios mismo, como le diría Santo Tomás. No todos somos Pablo. Estás llamado, no serás Pablo, eres Teresa de Jesús. Y estás llamado a eso. Porque si vas a querer una carrera en el mundo y vas a pelear por el mundo, es como Kai, queriendo competir y ganar a todo. Y ya perdió el reino, o sea, ya perdió la comunión con los demás. Sí, ya como se yo, enojó y empujó. desesperándome por hacer mis cosas. Y de pronto ya las perdí a ustedes, man. Es terrible. No, el reino es algo espiritual y es una cuestión que solo se puede sentir desde una intuición emocional, sentimental, con un corazón realmente conmovido. Si no hay eso y endurecemos el corazón, estamos perdidos. Eso es terrible, ¿no? Porque mi corazón está un poco duro para que... Sí, me he endurecido, terriblemente. Entonces, lo que necesitamos es el espíritu. Papá, ¿te acuerdas de la cosa esa que habías leído en uno de mis historietas de Witch? De el roble y el jonco. Ya, sí, claro, el flexible. Sí. Sí. Si lo endureces y te vuelves fuerte como un roble, ¿te acuerdas qué pasa en las montañas? Sí, claro. No, cuando Nietzsche habla de la voluntad de poder, también la entiende así, como algo muy flexible. Y el reino de Dios, que a veces también tiene la imagen de rock y demás, es algo muy flexible también, es un grano de mostaza, es algo muy flexible, algo muy pequeño y muy flexible. Cuando Pablo va él dice, yo me hago griego con los griegos, me hago no sé qué con los otros, porque en todo momento me convierto al otro, soy muy flexible. ¿No? El reino de Dios no puede decir, este es mi dogma y así es como funciona el reino. No, si estás amando al otro, tú estás en el otro y el otro está en ti y estás en una flexibilidad tremenda. Eso es la voluntad de poder, una flexibilidad tremenda para estar en transferencia con los demás. No puedes decir, no, él no cree en lo que yo creo. Eso no decía Cristo, ¿no? Cristo estaba y venía Saqueo y era un colectador de impuestos y no le dijo, no, Saqueo, hoy desayuno en tu casa, no dijo, hoy cena en tu casa, vamos, baja. Y fue a su casa. ¿Por qué? Porque realmente él está entrando en donde todos. Entonces vino y le enjuagó los pies y el otro dijo, ¿cómo dejas que una prostituta te enjuague los pies? No, o sea, aquel que ha tenido muchos pecados perdonados es aquel que verdaderamente me ama. Entonces no hay esa posibilidad de contratransferencia a alguien porque es malo. No. Hay una transferencia constante con todo el mundo. Con todo el mundo, no porque quieras invertirte en el mundo, sino porque quieres convertirlos al reino. Y porque en el fondo de todos
está el reino. En todos está el reino de Dios. En todos. No, no es que porque yo me bauticé y fue el Espíritu Absoluto en mí está el reino en ti, no. No, porque el reino está en el propio ser. Y el ser está dándose y ha sido dado en todo momento. Entonces en todos está el reino. Entonces, tenemos el antiespíritu absoluto. Y el antiespíritu absoluto lo que hace es lograr que tu unidad que está en contratransferencia con tu existencia pase la sin transferencia con tu existencia. Y se logra. Y esta es la ciencia del chamán apóstol. ¿Ves? Este es el apóstol y este es el chamán. Uno lleva el otro, realmente. Uno lleva el otro. El chamán lleva el apóstol y el apóstol lleva el chamán. El chamán es el que sabe, el que verdaderamente sabe. Hoy día vi un TikTok de una chamana de Rusia. Entiendo yo que el nombre de chamán viene de los indígenas de Rusia, de los pueblos. ¿Sí? Sí, entiendo yo que de ahí viene el nombre. No sé. Sí, No sí, sé. de ahí viene. Según ¿Lo busco en entiendo. internet? Encima de Siberia, por ahí viene el nombre de chamán. ¿Busco? No, ahorita no. Pero hace Y más entonces, rápido. No, basta, mi amor. Y entonces Ay. vi este video donde esta chica agarra ahí, hace sonidos con su boca. Y hace sonidos de lobo, de búho, y esa es su música. ¿Qué paja? Porque está en una mímesis, ¿no? Que es la primera fase de una representación. Pero es la primera y al mismo tiempo de alguna manera termina la última. Será Wicca. Y entonces hace esos sonidos tremendos, ¿no? Hay una verdadera sin transferencia con todo su entorno. Porque en todo momento ella está reproduciendo Pero solamente los puedes sonidos. hacerse sin transferencia si estás en el entorno. Claro, si has crecido en el entorno, Claro, claro. por ejemplo, yo he visto indios que hacen esos sonidos porque viven con la naturaleza. Claro. Pueden hacer sonidos igualitititos. Claro, de si unas no aves. estás en sin transferencia, si no estás compartiendo en la naturaleza, no estás en sin transferencia. No, mi Instagram. No hay problema. ¿Vas? Ok. Muy bien, esa es la cuestión. Papá, te estoy pidiendo cariño. Ah. Esta es la cuestión espiritual. Y esta es tu ciencia, güey. No vas a lograr ser chamana, al menos que logres ser apóstol. No vas a lograr ser apóstol, al menos que logres ser chamán. Realmente, una lleva a la otra. El Cristo está en el anticristo, el anticristo está en el Cristo, claro. Pero si yo me quedo solo con esto, intento alcanzar esto, estoy perdido. Si yo me quedo con esto y digo, no, toda la naturaleza es profana, qué cosas que están haciendo. La naturaleza no es profana. Claro, pues Es una me madre. quedo, sí lo es, de alguna manera, en un sentido de lo sagrado, pero al final se hace sagrada en Cristo, todo se hace sagrado en Dios. ¿Por qué siempre está ahora, amigo mío? Porque tiene su horario, pues parece que a este horario le dan cariño, su otra familia. Entonces lo que tenemos es esto. Seguro venían de trabajar y ahora sí lo acariciaban. Ya vamos. Ahora lo que vamos a ver es Papá. la siguiente unidad. Papá. Ya, vamos con la siguiente unidad. Muy bien. Vamos a la ciencia de... No le estás haciendo caso. El evangelizador guerrero. ¿Qué función necesito para que esta unidad que está en el conflicto de la materia y el espíritu, vaya de una contratransferencia a una sin transferencia? No, yo usé el espíritu absoluto acá. Se ve espíritu Revelado. Muy bien, hijo. Vamos, díctame el espíritu revelado. ¿Cómo es? 101 101 3 veces. 010. Muy bien, eso es. ¿Por qué? Porque el espíritu absoluto se revela en el antiespíritu. Yo no puedo revelar el espíritu absoluto, no. Yo lo revelo materialmente en una voluntad que está permanentemente recreándose en la naturaleza.
está en una recreación permanente con la naturaleza. Está libremente como un niño en la naturaleza. ¿Me entiendes? Y entonces, en esa niñez, yo tengo al Espíritu Absoluto revelado. Lo que decía Santo Tomás, al final yo me estoy revelando, ¿entiendes? En mi acto de ser. Y mi acto de ser es un acto de no ser, porque al final lo que hago en el antiespíritu absoluto es revelarme en la nada misma, porque yo entiendo claramente que esta materialidad es una nada misma y como tal está llena de posibilidades, pero lo que no puedo hacer es apegarme a ella. No me apego a ella. Claro, si Nietzsche solo se queda en el antiespíritu, se friega, porque se queda en un eterno retorno. Si yo voy al espíritu absoluto, ya no me quedo en un eterno retorno, hay un nuevo día. Entonces, si yo les digo, la historia es lineal o ¿cómo se llama? O cíclica, o circular. Cíclica. ¿Cómo es? Cíclica. No, es lineal y cíclica. Lineal y cíclica. Mire, este es el ciclo. Hay un eterno, pero voy avanzando. Es un ciclo de vida y muerte. Pero hay una línea. No pierdan la línea. Igual como lo decía Zizek en la película de los extraterrestres que vienen, ellos manejan... No deja de ser una línea doblada. No. Los extraterrestres vienen y ellos manejan el tiempo circularmente. Ellos saben todo lo que va a pasar. Pero no necesitan de la cuestión lineal. Pero necesitan de la cuestión lineal para que tú decidas. No puedes perder lo lineal, porque en lo lineal tú estás decidiendo. Si tú dices, no, el tiempo es solo cíclico, tío, entonces ¿dónde está tu decisión? No, es así. Va acá cíclicamente, pero va avanzando linealmente. Hay un nuevo día. ¿Por qué hay un nuevo día? Porque tú estás decidiendo. Tú estás decidiendo ese nuevo día. Tú estás decidiendo. O te quedas en el bucle contratransferencial, siempre en una pelea eterna con tu padre, con tu madre, repitiéndola con tus amigos, esposos, esposas, o hijos, hijas, o decides. O decides. Te olvidaste de los hijes. No, jamás. Te olvidaste de los Decides. hijes. No. Es hijos, hijas, No, hijes. no, Te olvidaste de los hijes. No, mi amor. No, muy mal, ¿cómo te puedes olvidar de los hijes? Estás discriminando. Viste tú, Mal, acúsame, mal, y mal. luego me llevas a la cárcel. Ya. Muy mal. Y al juicio. Sí, juicio. Ya, No estaba con... Ya, por favor. Lo universal está claramente en el yang. Siempre va a estar en el yang. Hijos, Lo particular hijas, va a estar en el hijes. yin. Siempre va a ser así. En su Hijes, multiplicidad. hijes, Y ahí hijes. lo uno y lo múltiple se encuentran. Hijes es cuando no te identificas Ya. con ninguno de los dos o con No, ambos, no, así que hijes. No. Sí, Entonces, hijes es más universal. no, es eso neutral. a mí no me lo hacen tragar ni vender por nada. No Entonces, es vender, existe, coño. para Son ustedes personas. existirá, porque ustedes No es que para asumen- ustedes existirá. se asumen de esa manera, Es pero como no, si yo mi te amor. dijera, los negros Lo no que existen. está fuera de Ellos todo- asumirán de esa Fuera de manera. todo género es Dios mismo, pero Dios se relaciona masculinamente con nosotros. Es como si yo te dijera, los negros no existen. Para ti existen. No, mi amor. Los Y no negros son no existen. negros. Esos no son negros. No se dice así. Pero Papá. ¿entiendes? Es como si te dijera, los afroamericanos no existen. Ah, no, sí. Ya basta. Entonces lo que tenemos es... Entonces, los negros no Y existen lo porque que solo tenemos- los coincides negros. Claro, es terrible. ¿me entiendes? Solo los coincides negros por tus ojos. Tus ojos los hacen ver de color negro, pero en realidad no son negros. En fin, vamos a entrar en toda una discusión ahí. De hecho, nada tiene color. Pero la cuestión es que no puedes, de hecho, por una sola característica de un color de piel, decir negro a una persona. Eso no tiene sentido. ¿Me entiendes? Vamos. Existe la raza negra. No, tampoco. No. Sí. Primero que ese no es un nombre como raza, ese no es un nombre, o sea, eso no Sí. es. No, mi amor, tú le dices Sí hay así, raza negra. Eso no es así. Eso no es Sí así. hay, busca internet. No, genéticamente no es así. Antropológicamente y étnicamente, decir negro es una generalidad bastante poco pensada, poco reflexionada, demasiado Pero general. sí hay. Ya, vamos. Es Entonces que lo que no tenemos es. es que se necesita esta decisión lineal
se necesita esta cuestión cíclica y lineal. ¿Entiendes? Ahora, si yo me quedo solo en lo lineal y no entiendo que es un ciclo, estoy perdido. Porque no es que simplemente hay una decisión y hay una línea, no. Hay todo un ciclo y todo un bucle que se repite. Todo un bucle que se repite. Ese bucle tiene que ser superado. ¿Cuál es el bucle que repite el ser humano? El bucle del pecado original. Y en todo momento está en ese pecado. Y en todo momento está saliendo y expulsándose él solo de su propio paraíso. Y en todo momento expulsándose de su paraíso. Y en todo momento saliendo y quedando en su soledad. Ahí vamos. Ya, en todo momento. Y entonces yo tengo que romper ese bucle. Tengo que lograr romper ese bucle. Y tiene que haber una decisión espiritual. Y la hay. La hay. No todas las personas se quedan en ese bucle. Son pocas las que salen del bucle, pero las hay. Salen del bucle, deciden y realmente hay una ascensión espiritual, que es distinto al progreso, que es más una descensión de la voluntad en el mundo, ¿no? Es distinto. Pero de alguna manera son complementarias la evangelización y la revolución siempre. De eso hablaremos luego. Entonces lo que tenemos es el espíritu revelado, y el espíritu revelado me lleva a que yo logre la sin transferencia de esta unidad. Y entonces lo que estoy entendiendo es que la espiritualidad y la materialidad se complementan y que no tengo por qué pelearme. No, la idea es primero, no, la materia es primero. No. El espíritu no es ni idea ni materia y se manifiesta tanto material como idealmente. Se manifiesta en las dos. Si nosotros comprendemos que al final solo hay uno, lo único que hay es el espíritu. Y todo lo que nosotros vemos como fenómenos son transformaciones del propio espíritu. Es decir, de alguna manera, esto es espíritu, esto es espíritu. Sí, porque al final lo único que realmente hay, que es lo que es Dios mismo, es el espíritu. ¿Entiendes? Es lo único que realmente hay. Ese espíritu se manifiesta cada vez que desciende en una materialidad más densa, como lo entenderían los cabalistas. Y cada vez que asciende en una cuestión más de levedad del ser, ¿no? Eso desde una concepción metafórica, simbólica, porque no podemos, vamos a hacer una magnitud que mide el espíritu, no podemos, no. Pero al mismo tiempo, en todo lo que hay una espiritualidad. Solo que en el hombre, como lo entendía Hegel, esa espiritualidad logra conciencia de su propio espíritu, es decir, logra conciencia de sí misma. En el hombre es que se logra esto. Los demás no tienen conciencia de su existencia, de su espiritualidad, ni de nada. El hombre la logra. Y eso es porque hay muchísimo amor en el hombre. El espíritu es el amor, y el amor es el que logra esta conciencia. Este conocer el ser solo se logra desde el amor. ¿Listo? Entonces, luego viene que es lo mismo, sin transferencia de esto. Entonces, la sin transferencia de la unidad en conflicto entre la materia y el espíritu cae, vamos. Quiero verte. Díctame el antiespíritu revelado. Antiespíritu revelado, Sí, 0, 1, 0, 1, 0, 1. muy bien. 0, 1, 0. ¿Qué sigue? 1, 0, 1, 0, 1. Y 010, ya. Y lo que tenemos es que esta unidad entra por fin en la sin transferencia y se cumple la función del espíritu revelado y el antiespíritu revelado. Se cumple la ciencia del evangelizador y del guerrero. ¿Quieres salir, mi amor? ¿Le diste mi amor a Mochimuchi? Sí, estoy bien. Me parece. Y entonces, lo que tenemos es que logramos por fin la integración espíritu-materialidad. Realmente, esa integración solo se logra en la resurrección.
Realmente el espíritu absoluto en su totalidad solo se logra en la resurrección. Eso es lo que realmente pasa. Para eso tiene que pasar no solamente la unidad del alma, sino la mente y el cuerpo. Pero en el alma se logra ya esto. En el alma se está logrando esto. El alma ya está siendo revelada, tanto en su materialidad como en su espiritualidad. Y está íntegra el alma. Ya ha logrado ser sin transferencial. ¿Qué quiere decir que ha logrado ser sin transferencial? No puede ser sin transferencial solo con ella misma, sino que es sin transferencial con los otros también. Entonces, no va a escandalizarse por algún chamán o alguien que está haciendo una materialidad porque está en la materialidad. Como tampoco va a escandalizarse porque hay una iglesia y están ahí los conservadores que van... No, para nada. No hay contratransferencia en ningún lado. Está integrada con uno y el otro. Igual, no se va el guerrero evangelizador a escandalizar con ninguna obra de arte que materialmente esté expresando esta espiritualidad, como tampoco se va a escandalizar por algún tipo de misterio que esté entrando meditativamente en esta espiritualidad revelada. No hay. Está integrado y no va a caer en el conflicto idealista, materialista, idealista. No podría, porque entiende que ambas posiciones son válidas y que esa idealidad solo se puede manifestar materialmente. No es que hay un hombre que piensa y el hombre que hace debe estar subyugado a él. No, es que el hombre que piensa se inspira en el que hace y es que el que hace se inspira en el que piensa. Y ambos están en interconexión. Y yo mismo hago y pienso. No soy solo un ser pensante que está solo teorizando, sino que estoy en plena acción. ¿Listo? Eso es lo que pasa con la espiritualidad revelada. Ya he logrado revelar mi espíritu. Eso parecería cualquier cosa, pero no es nada fácil, porque requiere de que tú expreses tu espiritualidad. Si tú expresas tu espiritualidad al máximo... Pero ya no lo hacemos a cada rato. Expresar, No, expresar la espiritualidad. No. Ustedes todavía no han llegado a expresar su espiritualidad. Pero lo hace todo el mundo, todos. Como todos. Al hacer cualquier cosa y estás expresándote. No. Por ejemplo, un pintor cuando pinta, un poeta cuando escribe. Claro, ahí sí. Y se están hay mayor expresando. conciencia, claro. Pero hay un nivel de expresión. Hay un gran poeta que realmente expresa su espiritualidad. Y hay un pequeño poeta que no logra expresar esa espiritualidad. Y que realmente su poesía no es poesía, no. Está... ¿Qué pasa hoy día? Se murió. ¿Qué? No, yo no soy. Coger a limpiar. Qué mal, viste, No, es eso. sino que también estos son los nodos. Mi amor, tienes que limpiar, mi amor. Estás sufriendo las consecuencias de tus propios actos. Ya lo me acostumbro. No, mi amor. Mamá por algo te lo dice. Ya. Entonces, lo que tenemos es que hay que... Ay, vamos. Limpia, que sea con el agua, no con papel. Ya, entonces con el agua, mi amor. Entonces, la espiritualidad se devela en la materialidad. Y esta materialidad solo toma conciencia de sí misma en la espiritualidad. Un gran artista que está develando todo un mundo, realmente lo que está develando detrás de ese mundo es esa espiritualidad. Es ese espíritu. Y eso es un don tremendo, poder lograrlo. Todos deberíamos poder lograrlo. Hay un poema taoísta muy bonito donde se dice claramente que en el mundo antes no había grandes hombres, porque todos eran grandes. Y por lo tanto nadie se daba cuenta de su grandeza. Y todo era muy simple. Y hacían cosas enormes, bellísimas, que todo el mundo acá se quedaría... Y expresaban su espiritualidad todos los días. Desde que amanecía ya estaban cantándole a todo, ya estaban en una gracia tremenda. Y estaban en una comunión uno con el otro. Pero no se daban cuenta de que eran grandes porque todos lo eran.
hoy estamos en un tiempo muy mediocre donde la espiritualidad no se expresa, no se manifiesta. Aquí todos somos pequeños, pero como todos somos pequeños, nadie se da cuenta de que es pequeño. No. No, Al contrario, son pequeños y detestan la grandeza y la destruyen. Ellos la envidian, le hacen daño. Ayer veíamos la película que te contaba de la profesora de kinder que salva al niño o lo intenta salvar para que su poesía se conserve. Que al final no lo logra, ¿no? Pero es porque ve en él grandeza, que no ve ni en sus hijos, que no ve en ningún lado. Y al ver esa grandeza sabe que el mundo la va a destruir. Ese talento poético, el mundo lo va a despreciar, lo va a destruir, lo va a combatir. Intenta salvarlo. ¿Entiendes? Muy bien. Esta es tu ciencia de guerrero evangelizador, Kai. Como evangelizador y como guerrero, tu lucha siempre es espiritual, hijo. Cuando logres crear y expresarte totalmente, habrás ganado esa guerra. Pero no te expresas a ti, expresas a Dios mismo. La obra que siempre tendremos para el Espíritu Absoluto será la ciudad de Dios de San Agustín, reflexionando siempre en la cuestión platónica, en la filosofía, y al final reflexionando todo el misterio pascual en la Biblia. Y la obra que tendremos para el Espíritu revelado siempre será la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y textos en sí de Santo Tomás de Aquino en su metafísica, pero es en el arte en que se da ese Espíritu revelado. Sí, mi amor, vamos. Y en el arte, ese Espíritu revelado. Oye, sí, no vamos a poder ver la peli. Es que realmente se manifiesta. Se murió mamá. Pero si alguien logra de alguna manera hacer de su vida una obra de arte, es San Francisco de Asís. Él es la muestra del Espíritu revelado. Porque San Francisco devela a Dios en su vida. Eso es. Papá, ¿qué pasa si mamá no quiere poner su película? Muy bien. Entonces, ha quedado claro cuál es la función, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. La cosa se complica más si es que yo quisiera, por ejemplo, a esta, aplicarle el antiespíritu. Si yo le aplicara el antiespíritu a esto, sería un poco difícil, porque él justamente lo que no quiere es caer en la materialidad. Entonces se produce una contratransferencia acá terrible. 0 con 0 se produce una contratransferencia terrible. Papá. Lo que tenemos es Papá, esto, ¿no? mi quiere ingresar. Lo que yo tendría que hacer, ¿Ya salió? lo que yo tendría que hacer es, Que como antes escuché un aullido. Y no varios. lo que yo tendría que hacer es invertir primero. Esto se ve en la práctica. Yo veo a una persona que está ligada más a su conciencia espiritual y que tiene problemas con la materialidad. Encima se tapa, se supertapa y demás. Yo primero tendría que invertirla o primero tendría que aplicar el Espíritu Absoluto para luego llevarlo a lo otro. ¿Entiendes? Porque si no, se va a producir una contratransferencia permanentemente. En mi ciencia de chamán, yo recuerdo que lo que yo tengo que hacer es primero expirar el espíritu, abrir mi campo, y eso es abrir el campo totalmente emocional que todavía no hemos visto. Luego lo inspiro y lo llevo hacia mí, y luego, inspirado y llevado hacia mí, yo agarro y lo convierto. Pero si voy a estar acá, primero tendría de pronto que invertirlo, ¿no? Primero tendría que usar una función de inversión. Primero tendría que usar una función de inversión. Función invertida. ¿Ves? O ponerlo así, ¿no es cierto? E5 invertido. ¿Ves? Y luego que lo invierto, que parecería que es lo mismo,
lo paso acá y aquí le aplico ya el antiespíritu. Entonces, esto está en contratransferencia y le hago la sin transferencia. Entonces, he llevado primero a el antiespíritu antes que el espíritu absoluto. El otro proceso sería que yo le aplique acá el espíritu absoluto primero, ¿entiendes? Para luego aplicarle el antiespíritu. Tengo que aplicarle las dos funciones, porque si no le aplico las dos funciones, la espiritualidad no se revela materialmente. Es necesario que la espiritualidad se revele materialmente. Luego, la cuestión logarítmica. Yo tengo la cuestión logarítmica y tengo la unidad en contratransferencia. Para aplicar el logaritmo, yo hago un guión y hago el logaritmo. Entonces lo que estoy haciendo es llamando a la función. Simplemente pongo dos guiones, quiere decir que estoy haciendo un logaritmo. Dicho de otra manera, estoy haciendo logaritmo de esta unidad. Logaritmo 1 de la unidad 1 del alma. El alma como unidad es 2. Vamos a hacer logaritmo 2.1. 2.1. Entendiendo que siempre tenemos dos cifras, partimos de dos cifras en el alma. Logaritmo 2.1 o esta manera para que luego se dé la función. Entonces luego yo ya paso a la función si he logrado el logaritmo. ¿Entiendes? He logrado el logaritmo, entonces pasa la función. Y pasa el espíritu absoluto. Entonces este es el espíritu revelado. Y llevo el espíritu revelado. En vez de poner todo el espíritu revelado, pongo E2. Ya. Y viene la sin transferencia. Pero ¿qué ha pasado primero? He hecho el logaritmo. ¿Por qué he hecho el logaritmo? Porque el alma pide la función. El alma está pidiendo el espíritu. Lo que está sucediendo acá es que el alma está pidiendo el espíritu. Logaritmo 2.1, no es 2.1, es 2.2. Estamos pidiendo el espíritu revelado. Logaritmo 2.2, espíritu revelado. ¿Entiendes? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces lo que hacemos es que pedimos, el alma está pidiendo que el espíritu actúe. Eso es lo que sucede. Logaritmo 2.1, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el logaritmo 2.1? Claro, lo mismo con espíritu absoluto. Entonces yo pongo aquí 10 guión. Es lo mismo, ¿me entiendes? Y luego ya pongo aquí este está en contratransferencia. Ya pongo el 10 contratransferencia, guión, y viene E1, y luego logro la sin transferencia. ¿Entiendes? Pero ¿qué ha pasado? Lo que yo he hecho en la práctica es que el alma ha expuesto su vacío. Esto lo vamos a ver mucho en el yin yang. El yin lo que transfiere es la necesidad del yang. El yin cuando está transfiriendo, lo que está transfiriendo es una necesidad, una demanda, un pedido. No está transfiriendo el propio espíritu. Lo que siempre está haciendo es, en esa transferencia, pedir, clamar, como en la oración, pedir este auxilio, esta ayuda, esta necesidad, demandar, está clamando para que venga la función espiritual. Entonces nosotros podemos empezar desde la función espiritual o empezar, que es realmente donde se empieza, desde el pedido del alma. El alma está pidiendo el espíritu absoluto. Lo que yo tengo que lograr como chamán, de alguna manera, es que el otro pida desde su alma mi espiritualidad.
yo puedo transferir esta espiritualidad y luego de alguna manera quitarla para que el otro la pida. Lo que hace un evangelizador es siempre leer la Biblia, predicar la Biblia, y la Biblia sola Y lo que está hacen las transfiriendo, brujas es poder, está transfiriendo la espiritualidad. poder manejar su energía. Entonces la pueden mandar a donde ellas quieran para protección, para maldición, para lo que sea. Nosotros, Pero ellas, pero ese consumo de energía que están mandando hacia otro lugar se canaliza ahí. Puede ser positiva, negativa, lo que tú quieras, dependiendo de cómo lo hayas intencionado esa energía. Y resulta que después, por ejemplo, si quieres proteger a alguien, puedes mandar tu energía y esa energía se va a estar consumiendo y va a ser un desgaste para ti. Pero después puedes volver a pedirla y se te regresa toda la energía. no es así. Nosotros también entendemos como transferencia y el espíritu es energía, es materia, es información. El espíritu se manifiesta como información, materia, energía. Y podemos entenderlo de alguna manera. Pero esa energía viene de Dios, no somos nosotros. Si eres tú el que está haciéndolo, fregaste. Son los chakras, mijo. No, si tú estás haciéndolo, fregaste. Absolutamente todo tiene energía. Mi amor, claro, pero esa energía viene de Dios. Para Si tú nada. no entiendes eso que viene de Dios, estás perdido. Porque es Dios mismo el que está transfiriéndose ahí. Y es Dios el que va a hacer la obra de que el otro se invierta a ti. De que el otro pida logarítmicamente que la transferencia vaya hacia ti. Eso es la cuestión. Que el otro esté en Mi un logaritmo. energía se llama cafeína. Ya, no. Entonces, toda nuestra técnica que estamos utilizándola en lo metaexpresivo es para lograr que el otro haga logaritmos que permitan mi función espiritual. ¿Me entiendes? Y yo lo primero que tengo que lograr es mi logaritmo en mi alma para pedir que la función espiritual de Dios actúe en mi vida. Porque si no, no tiene sentido. Entonces lo que yo me ejercito es en clamar a Dios, en pedir a Dios. Esa energía viene del mismo universo. En realmente rasgarme por dentro para que Dios nos ayude. Eso es lo que hacemos en todo momento. Porque esta función espiritual no viene de nosotros, viene de Dios. Y lo que Viene del estamos mismo pidiendo universo. es que Dios nos dé el favor inmerecido, nos dé su gracia. Bien, ahora vamos con la ciencia de Amira. Para eso teníamos la lectura. A ver, ya estamos terminando. Sí, ya, eso dice Cristian. A ver todos. Sí, el Logos Jesucristo en el centro, organizando los 4 principios dialécticamente. Vamos todos, mi amor. Todos. ¿A dónde? Sí, el Logos Jesucristo en el centro, organizando los 4 principios dialécticamente. ¿Cosa? Vamos, Teresa. Ay, por favor. Ya vamos, todos. Sí, el Logos Sí, el Logos. Jesucristo Jesucristo. en el centro, En el centro. organizando los 4 principios dialécticamente. Organizando los 4 principios dialécticamente. Esa es la quinta espada. Esa es la quinta espada. Cuando el guerrero Cuando el guerrero se transforma se transforma en la espada en la espada de los 4 principios en Dios. de los Vamos, Guayusca. ¿Qué Dios ni qué Dios? De los 4 principios en Dios. Ese pinche dictador. Guayusca, vamos. Ahora nos hace falta la ciencia del profeta. Todos. Ahora nos hace falta la ciencia del profeta. Perdón. Guayusca, ahora nos hace falta la ciencia del profeta. ¿Cuándo se falta la ciencia? Chama. El profeta. Hay que saber qué dice el árbol. Hay que saber qué dice el árbol. Hay que saber qué Mi dice. amor, Hay que saber qué dice el árbol. ¿qué dice? El árbol dice, haz caso a tu cuerpo y a la naturaleza. Ve a dormir. No. Vamos. ¿Qué dice, mi amor? Eso me dice. No, vamos. Me ¿Qué? está hablando claramente. No, ¿qué dice? Vamos. ¿Qué dice? Perdón. Ya, ahí tú, Gabriel, tú Me dio dices. calor. Que pasemos del ser al no ser para ser, como vivió, murió y resucitó Jesucristo.
Vete a mí. Vamos, Que que pasemos pasemos al ser, no sé, para ser. como vivió, Como vivió Quito. murió y resucitó Jesucristo. Como vivió, resucitó. Vivió, murió y resucitó Jesucristo. Vivió, murió, registró, Resucitó Jesucristo. resucitó. Jesucristo. ¡Ey, mamá! Jesucristo. Muy bien, tú sigues, Boyuska. Muy bien, sin quedar atrapado en el devenir. Ah, no, esto lo dices tú, mi amor. Pero Muy esto tú. bien, sin quedar atrapado en el devenir. Por eso, conozcan el primer ser, Por eso, conozcan el primer ser, como lo conoce el profeta, como lo conoce el profeta. y hallarán al Padre, Y hallarán al Mi Padre, el que es. el que es. Conozcan el no ser en la muerte del Hijo, Conozcan el no ser en la muerte del Hijo. y moverá en la tierra. Y moverán la tierra. Y conozcan el Espíritu Santo, Y conozcan el Espíritu Santo, que los levanta en la muerte, que Nos nos levanta de la muerte. en la tierra una nueva vida. en la tierra una nueva vida. Dices David, y si no queremos, cae tus ojos. ¿Qué? Y si no queremos, quiero verte. Si no queremos. Pero dilo bien, y si no queremos, Si no queremos. Kai, No ya queremos. pues. Lo mismo. No, no es lo mismo, Kai. ¿Cómo voy a decir que no quiero ganas? No, eso. Lo estás negando. Y si no queremos, Y si no queremos. ¡Fua! ya lo siento, estaba bromeando, solo una bromita. Vamos, Eso no suena Kai. vamos. Kai. Kai. Si se me entiende. No. Y si no queremos, tú dices, ya lo siento, estaba bromeando, solo una bromita. Kai. Ah. Dilo. Me estás obligando. Sí. No, Dilo. no quiero. Calla pues. No. Me estás obligando. Kai, te estoy obligando, entonces di otra cosa, pero dale la intención. ¿Me entiendes? Dices, sí. Y no queremos. Kai. Sí, me quiero ir a mimir. Sí, y no queremos. Dices, ya lo siento. Ya no lo siento. Calla pues. Tú dijiste que por lo menos diga otra cosa. No, pero mira, tú dices, sí, y no queremos, y yo me enojo, ¿sabes cómo yo me enojo? Y tú dices, ya, lo siento, es una bromita. No, no creo que te enojes por algo tan pequeño. Sí, me enojo, estoy muy enojado. Vamos, Kai, vamos. Papá, es que Sí, no quiero y no hacer queremos. el favor. Sí. No, tú dices, Si él respira toxinas ¿Y si no enojaínas que van directamente desde sus pulmones y se queremos? enoja cada que respira. ya, lo siento, es una bromita. Ya no lo siento, es una bolita. Kai. ¿Qué? Voy a tener que hacer que lo sientas. Entonces lo que tenemos es el profeta. Tu ciencia del profeta va así, mi amor. Tú tienes aquí. 1, 10. Papá, eso es un 10. ¿Qué es lo de Kai? Tú tienes otro día, son tres cifras. Esta es una cifra, esta es otra cifra, esta es otra cifra, 3 cifras. Mira, 10. Pero vamos a escribirlo otra vez. Entonces, tú estás en una unidad contratransferencial. Esta unidad es la del complejo de Edipo. ¿Entiendes? Que es inversa al complejo de Electra. Quiere decir que entre tu papá y tu mamá, tú has elegido a tu mamá. Ese es el complejo de Edipo. Y al elegir a tu mamá, entras en contratransferencia con tu papá. Muy claro contigo. ¿Entiendes? Entonces estás en el complejo de Edipo. ¿Qué necesitas para salir del complejo de Edipo? Ami, ¿qué necesitas? Oye, Oscar, ayúdala. ¿Qué necesitas para salir del complejo de Edipo? Necesito... Oye, Pasar por el proceso de... Pasar. No, mentira. No, vamos, ¿qué necesita? ¿Qué función necesita? Ajá. A ver. Buscarse. ¿Qué?
buscarme. Vamos, Kai. No seas Buscarse a así. su madre, pues, ¿no? Pero No. no a su madre, sino a otra que sea como su madre, o sea, una pareja, ¿no? Ah, tú dirías eso. No, mi amor. Se necesita, Kai. El espíritu subjetivo. Claro, la Ah, autoconciencia. ya. Pero me has dicho cuál de los espíritus se subjetivo necesita. es el espíritu de la autoconciencia. El espíritu revelado es el espíritu de la creación. El espíritu absoluto es el espíritu del nuevo nacimiento. Nazco espiritualmente en Dios. Ay, epa, ¿Qué? hay una persona que te está viendo desde que empezaste y que hasta ahora no se va. No sé por qué. Ya, y entonces, el espíritu subjetivo está tomando la autoconciencia. Y solo en esa autoconciencia es que tú te liberas. Edipo se libera del complejo de Edipo. Pues se arranca los ojos. Ya, pero se queda libera del ciego. complejo de Edipo. No. Sí, sí, Sí. se libera, Kai. Kai, sí, se supone que él ya no tiene ojos, pero puede ver. ¿Qué dices? Que se arranque los ojos y está en el complejo. No, ya no está. Su esposa encima se ha suicidado, se ha muerto. Ya no está. Está mirando ya por fin. Se ha arrancado los ojos y ha abierto los Él ojos todavía dice espirituales. que después de que a pesar de Alcanzado estar sabiduría. ciego puede ver otras cosas que las personas no. Claramente. Ha encontrado la verdad, o sea, no. Y mira la desgracia que va a venir luego con sus hijos en Edipo en Colona. ¿Me entiendes? Kai, tus ojos. Ya pues. Cosa. Carajo, necesito verte, Dices tío. que los ciegos pueden ver. No, tú estás ciego de todos lados, ¿me entiendes? Ya, no. Entonces, el espíritu Estoy abriendo mi ojo espiritual. No está viendo, ya, basta. El espíritu subjetivo lo que hace es tomar autoconciencia, que es lo que va a hacer Edipo. Su propio conocimiento va a ser trágico, porque al final se ve que el que tiene la responsabilidad de todo esto diríamos que es el destino, pero en el espíritu subjetivo diríamos es el propio sujeto, por no haber tomado conciencia de su propia voluntad. Inconsciente, ha tomado conciencia de su propia voluntad inconsciente, entonces ya no está en el complejo de Edipo, ya no puede elegir en un bucle contratransferencial mi amor, lo siento, que estás de verdad enojándome. Ya no puede estar en el bucle contratransferencial con su padre para elegir a su madre. Ya no. Ya toma conciencia. Te quedan y supera ese segundos. bucle. Ya, entonces, ¿qué necesitamos? El espíritu subjetivo. Díctame el espíritu subjetivo acá. Ya, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 0 y 1, 0, 1. Cuando 1, 0, 10. 1. Muy bien. 1, Se te acabó el tiempo. 0, 10. Se te acabó el tiempo. Esto pasa a una sin Se transferencia. te acabó el tiempo. Listo. Se te acabó. Listo. Ahí está. Esa es la ciencia del profeta.